En esta segunda etapa de las fiestas judías en concreto. Son 7 fiestas, no vamos a estudiar todas, pero sí vamos a detenernos en 4 de ellas que son, creo yo, las más principales y que por supuesto conocer de estas fiestas nos ayuda a comprender mucho más la era cristiana, comprender mucho más el Nuevo Testamento, que como bien decía mi padre, es en el que estamos más familiarizados. Sin duda el Antiguo Testamento, quizás discrepo ahí, no es difícil, pero sí, por supuesto, necesita un poco más de lectura, un poco más de tiempo, pero sin duda darnos cuenta de que la Biblia tiene 66 libros y intentar leerlos todos es un gran desafío. Y Levíticos creo que genera ese desafío, es más difícil de leer, un poquito más complejo. El fin de semana estuve leyendo el libro de Éxodo para complementar un poco más Levítico. Sin duda también hay que leer un poco de Deuteronomio, un poco de Números, para entender mucho más lo que es el Pentateuco como tal, o el Torá. Pero yo creo que lo que estamos haciendo acá con el libro de Levítico es un muy buen resumen de ciertas clases que hice yo hace varios años atrás. Como le contaba a mi hermano Efraín López desde México, le compartía que es la tercera vez que enseño el libro de Levítico y nunca lo he podido enseñar igual. Siempre hay diferencias porque uno como cristiano también cambia, uno se fija en otras cosas y revisitar ciertos libros a través del tiempo genera una visual mucho más actualizada de lo que es el libro en sí. Este es un cuadro que estuvimos conversando el martes pasado. Permítame acá, voy a marcar algunas cositas. Ok. Esto es un cuadro guía que yo creo que es bien interesante porque nos permite entender mucho mejor las fiestas judías. Yo mismo a veces estaba leyendo la escritura y me encontraba de que me perdía en qué fiesta estaba leyendo y cuándo esta se efectuaba. Y el martes pasado estudiamos esta. ¿Se acuerdan ustedes que estudiamos sobre el Yom Kippur? Estudiamos sobre el Día del Perdón, que está muy bien detallado en el libro de Levítico, en el capítulo 16 específicamente, y en el capítulo 23, donde están las 7 fiestas judías resumidas en ese capítulo, vuelve a aparecer el Día del Perdón, no con la misma extensión, de hecho aparecen menos versículos que un capítulo completo. Por eso es importante estudiar y haber estudiado Levítico 16 como primera festividad. Sin duda la palabra festividad puede que no sea la apropiada cuando hablamos del Día del Perdón, porque no era una fiesta, sino que era un día de recogimiento, era un día de ayuno y de expiación de los pecados. Durante la semana el hermano Rolando, uno de los 20 Rolandos que tenemos en esta plataforma, me preguntaba sobre si tenía algún tema sobre el ayuno. Yo le compartía que no tenía un tema sobre el ayuno, pero sí podemos decir de que el Día del Perdón era la única fiesta y el único celebración, el único mandato de Jehová que exigía eh, el ayuno y exigía, por supuesto, el quebrantamiento del espíritu. Todas las otras fiestas tenían obligación de fiesta y esa es una de las que vamos a estudiar hoy, que la voy a marcar acá en el cuadrado. Vamos a estudiar estas 3 festividades, las vamos a estudiar como una sola. ¿Por qué la vamos a estudiar como una sola? Por 2 motivos. Porque los judíos la entendían como una sola festividad. Por lo tanto, también nosotros la vamos a estudiar de esa misma forma. ¿Por qué la entendían como una sola festividad? Porque si se percatan acá, en el calendario judío, partía el 14 de Nisan, la celebración de la Pascua. El 16 de Nisan, a los 2 días después, era la fiesta de las primicias o de la primera cosecha, pero esto ocurría en medio también de la fiesta de los panes sin levadura, que era entre el 15 y el 21 de Nisan. ¿Ok? Por supuesto, los que estamos aquí conectados bien sabemos que la Pascua es el símil, por supuesto, a la muerte de Jesucristo en el Nuevo Testamento. También sabemos de que Jesús muere en la festividad de la Pascua, él muere un 14 de Nisan, y por eso también logramos calcular muy bien la fecha de lo que la Iglesia Católica le llama la Semana Santa, porque cuando se generó el calendario que usamos hoy en día, el calendario gregoriano, no había mucha intención de separarse del calendario judío. De hecho, la intención inicial por la Iglesia Católica Apostólica Romana de la época era mantener el calendario judío para el mundo, pero el calendario judío es bastante complejo.
Por lo tanto, lo único que se preocuparon en este calendario que tenemos hoy en día era justamente llevarse la fiesta de la Pascua y darle una fecha correcta. Hay un micrófono ahí haciendo ruido, revisen que sus micrófonos estén en mute, por favor. Bien, por lo tanto, por eso es que la fiesta de la Pascua judía está muy bien puesta en nuestro calendario, está muy bien asertiva, no así cualquier otra fecha católica que ellos han puesto en el calendario gregoriano, pero esa sí es muy acertada. La Pascua trata, como vemos acá, el motivo y motivo de celebración, ellos recuerdan la liberación de Egipto. Hasta hoy en día, la Pascua es la fiesta más esperada, la más celebrada y por supuesto para ellos la más importante. Es como para nosotros los chilenos sería, sería el aniversario patrio, cuando comenzamos a ser una nación independiente. Algunos dicen que fue septiembre, otros dicen que fue en febrero para Chile, pero sea cual sea la fiesta, entendemos de que hubo una fecha, un momento en el cual nosotros decimos somos una nación y somos una nación libre y comenzamos a ser nación. Por lo tanto, la nación judía nace la noche del 14 de Nisan, cuando ellos salen de Egipto durante la noche y en la madrugada del día siguiente, la madrugada del día 15 de Nisan, ellos se encuentran cruzando el mar Rojo, ¿no me equivoco? Sí, confundido con el Mar Muerto, ese está más lejos, con el Mar Rojo. Por lo tanto, ellos celebran eso, celebran la salida, celebran el inicio de ellos como nación. Y si también nos percatamos en Levítico, cuando muestra aquí la referencia del libro de Levítico, aparece en un pequeño versículo. Los panes sin levadura también aparecen en pocos versículos, pero las mayores referencias están en el libro de Éxodo, porque esta fiesta fue la primera fiesta en ser entregada. Antes de haber entregado estas 7 fiestas, esta fiesta fue entregada mientras ellos estaban en Egipto, y después, cuando ellos estaban ya en el monte de Sinaí, 50 días después, se les da, por lo tanto, el total de las fiestas. Pero esta fiesta, que fue la primera, se da como instrucción en el libro de Éxodo. Por lo tanto, si queremos conocer un poco más de esta fiesta, tenemos que leer Éxodo capítulo 12. En realidad, ahí está toda la especificación de lo que significa esta fiesta. Con respecto a los primeros frutos de Canaán, como motivo de celebración de las primicias, si nos percatamos también, es importante leer un versículo que está, los textos que están en el libro de Números. Por eso les contaba yo de que en Levítico hay cierta información, en Éxodo hay otra, en Número hay otra. Es interesante hacer ese cruce de información para tener una foto completa. Sin embargo, la semana pasada, nuestra hermana Beatriz, está en su plato por interno, iba a ser BBC, pero quería decir el nombre de mi hermana Beatriz, me hizo acá una pregunta respecto al calendario judío, si era exactamente al calendario nuestro. Bueno, haciendo un poquito de análisis respecto al tema, al calendario judío, el calendario judío es bien complejo, no es un calendario convencional al nuestro, hay que leer mucha información al respecto, pero aquí he tratado de resumir en una lámina los aspectos más importantes. El calendario judío lo que busca es que ninguna fiesta se superpongan o se contradigan entre sí. Porque lo que puede llegar a suceder es que si hacemos el año como hacemos nuestro calendario, que los días son consecutivos, podría llegar a suceder que por mandamiento del Señor, por ejemplo, un determinado día el Señor pide hacer fiesta o hacer alguna actividad y anda a que si hacemos un calendario como el nuestro, justo ese día que el Señor manda realizar fiestas, caiga justo un día de reposo. O caiga una fecha en la cual no se pueda realizar, un sábado, por ejemplo, caiga justo sábado y no se pueda cumplir con el mandamiento del Señor. Por lo tanto, para que no se contradiga los mandamientos del Señor con las fechas del calendario, se estipula la siguiente regla que voy a marcar aquí en pizarra. Esta regla que está acá. Que las reglas del calendario hebreo estipulan que en ningún caso podrá el primer día de Rosh Hashanah, que es el día del año nuevo, el primer día del mes de Tishrei, que lo vimos en la lámina anterior, es el Rosh Hashanah, nunca podía caer ni un domingo, ni un... sí, estoy viendo la regla, así que estoy leyendo bien. En ningún caso, correcto. No puede caer ni domingo, ni miércoles, ni viernes. Eso es por ley dentro del calendario judío. Porque si cayera alguna de esas fechas, el primer mes del año para ellos
iba a generar un grave problema, como les contaba recién, de que las fiestas se fuesen a superponer entre sí, porque no podías tener un día de celebración y justo caía un día sábado, un día de Shabbat. Por ende, ¿qué es lo que hacen? De que cuando llega el último día, les marqué ya en rojo 2 meses que son claves para poder cuadrar el calendario, que es el mes de Heshvan y el mes de Kislev. Nuestra fecha es entre octubre, noviembre y diciembre. Entonces, para generar estos encuadres, juegan con estos 2 meses en dar un día más o un día menos. A veces, en ambos meses le dan un día más, a veces a uno le dan un día más, a veces a ninguno. Va a depender 100% del análisis que hagan, en este caso los levitas, y por eso están los levitas de tantas cosas que tienen que hacer. Los levitas también tienen que cuidar el calendario. Por lo tanto, ellos van analizando qué conviene más para hacer este ajuste, si agregar o quitar días al mes que está ahí marcado en rojo. Las semanas son 7 días, ellos se basan en Génesis capítulo 1, aunque en realidad no se llaman los 7 días, lunes, martes, miércoles, jueves hasta domingo. Esos nombres que tenemos hoy en día son nombres derivados de culturas paganas. De hecho, el domingo en inglés se llama Sunday, justamente alabando el día del sol. Por lo tanto, en realidad no le llaman domingo ellos, sino que se le llama los días de la semana primero, segundo, tercero, cuarto, hasta el séptimo, que es igual como en Brasil, por ejemplo. En Brasil todavía le llaman así a los días, día primero, segundo, tercero. Por eso leemos en nuestras escrituras el primer día de la semana, no leemos domingo, ni lunes, ni martes, ni sábado. También leemos el día de reposo, no leemos sábado. Nuestras traducciones han puesto sábado, pero ellos dicen el día de reposo como tal, y saben que es el día número 7, que es el día de reposo que reposó el Señor. Por lo tanto, en el calendario judío, volviendo, son 7 días, igual que el nuestro, pero juegan mucho con los meses respecto a darle o quitarle para que los meses cuadren bien dentro de las festividades. Por eso, como les escribo acá, que la duración de los meses hebreos oscila entre 29 a los 30 días. Desde ahí se habla de que hay años que son deficientes, años que son regulares y años que son completos, justamente por esta necesidad de agregar o quitar días. Cuando no es un año bisiesto, tenemos esa cantidad de días, y cuando es un año bisiesto, algo re interesante, los años bisiestos para los judíos son 13 meses, le agregan un mes más cuando es un año bisiesto. Por eso se percatan ustedes de que hay más días, cerca de 29 a 30 días más, entre un año no bisiesto y un año bisiesto. Súper bien, todo esto que conversamos es pregunta de prueba, así que atentos por favor. Fíjese que no es una información religiosa como tal de las escrituras, pero sin duda nos ayuda a comprender mucho más la cultura judía. Así que, hermana Bebe, ahí he respondido a su pregunta. Recordemos este versículo que lo leímos en su momento, que es un versículo principal, en donde leímos en Deuteronomio 16, 16 y 17, que son 6 fiestas las que tienen que celebrar los judíos de forma obligatoria, que son el pan sin levadura, que nosotros ya la conocemos como la Pascua, o también los panes sin levadura, o las primicias, la fiesta de las semanas, que es el Pentecostés que conocemos nosotros, y la fiesta de las enramadas, que es la de los tabernáculos. Y hoy día vamos a conversar sobre sobre la Pascua, o también conocida sobre la fiesta de los panes sin levadura, o también sobre las primicias. Pascua. La palabra Pascua del hebreo original significa pacha, que viene, bueno, del hebreo pacha, que significa paso o saltó, pasó o saltó, porque se refiere al evento que relata Hechos capítulo 12 y capítulo 13, en donde una de las últimas plagas, por decirlo de alguna manera, que envía Jehová a los egipcios, es justamente la muerte de los primogénitos. Por lo tanto, se le ordena al pueblo de Israel que mate un macho cabrío y que pinten el dintel de las puertas para que cuando viniese el ángel del Señor, el ángel de la muerte, no pasase por la casa de los hebreos, sino que solamente se llevase a los primogénitos de entre los egipcios. Por lo tanto, la palabra Pascua, que en hebreo pacha, es justamente pasar por alto o saltarse, no entrar a ese hogar. Como bien dijimos, celebrada el 14 de Nisan, pero en Levítico no se detalla el cómo celebrar la Pascua, porque esa ordenanza se dio en Egipto.
Por eso se recomienda la lectura del Éxodo capítulo 12 y el contexto que está dentro de ese capítulo, todo lo que es antes y después, para entender las ordenanzas de la Pascua. Vamos al libro de Isaías capítulo 30, para que vayamos comprendiendo de que esta es una fiesta de celebración. Así es como los judíos entendían muy bien, son como las fiestas patrias de los países, por lo tanto es una fiesta de celebración. Isaías capítulo 30 en el verso 29 es una referencia que dice: vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra la Pascua, y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Me quedo no con el detalle del versículo, sino que con esto que dice que tienen que hacer cánticos de noche como si fuese celebración de Pascua. Por lo tanto, los judíos entendían muy bien que cuando venía la Pascua era un motivo de cántico, un motivo de celebración, era un motivo de alegría completa, lo cual de repente viene como a contrastar con la muerte del Señor Jesús en la Pascua, ¿verdad? Que era un momento para tristeza para ciertas personas, pero en ese momento la gente estaba celebrando la Pascua. Un dato importante, cuando Jesús come la Pascua con sus discípulos, con sus apóstoles, mejor dicho, para ser más preciso, el Señor no come la Pascua a la misma hora y el mismo día que la comían todos los judíos, sino que la come la noche antes, porque el Señor sabe que no iba a poder comer la Pascua con ellos el día jueves, porque en esa hora y en ese momento Jesús iba a estar ya siendo crucificado. Por eso que el día antes, el día miércoles, él celebra la Pascua con sus apóstoles. Lo hace un día antes, justamente porque él sabía que al día siguiente ya no iba a estar con ellos comiendo la Pascua. Sí, como reitero este antecedente, Jesús come la Pascua el día antes del 14 de Nisan, pero muere en el día de la Pascua. Quiero dejar más claro eso todavía. Algo interesante, comentaba esto con mi señora respecto cuando estuve estudiando la Pascua, y empecé a buscar en las escrituras cuántas veces se menciona la fiesta, cuántas veces se celebró. Mejor lo digo de otra manera, cuántas celebraciones están registradas. Obviamente las celebraban todos los años, pero cuántas celebraciones de Pascua están registradas, y me di cuenta que las fui anotando y dije, le voy a poner número, y me di cuenta que eran 7. 7 celebraciones. Nuevamente este número está presente en todas partes. Puede ser coincidencia, no lo sé, pero hay 7 veces que la Pascua se registra en las escrituras. Se registra la primera Pascua, Hechos 12, se registra la segunda Pascua, se registra la primera Pascua cuando la celebran en Canaán, liderados por Josué. Hay una Pascua registrada por el rey Ezequías, hay otra registrada con Josías. También hay una primera Pascua que para ellos es cuando retornan a Canaán desde la esclavitud de Nabucodonosor, en donde está relatada por Esdras, gracias al decreto de Ciro. Y la última precisamente registrada es la Pascua de Cristo. ¿Cuándo se comía la Pascua? La Pascua se comía entre las 2 tardes, se comía tarde-noche, por así decirlo. Recuerden que el calendario judío termina cuando se acaba el día, cuando se oscurece, mejor dicho, cuando se oscurece, no 24 horas como nosotros. Y algo interesante que según el historiador Josefo, por supuesto un gran historiador de la época que nos cuenta mucho de la tradición judía, amaba mucho la tradición judía y escribe mucho de ella, nos cuenta de que era costumbre judía comer la Pascua a las 3 de la tarde. Y fue precisamente la hora y el día en que murió Cristo. Es decir, mientras la gente, los judíos, celebraban la Pascua y comían la Pascua, el Señor Jesús estaba en la cruz. Es súper interesante recordar esto. Es una sincronización que no es una casualidad, sino que todo está predestinado y planeado por el Señor. Hay un micrófono por ahí que puedan revisar para generar mute o rego, Miguel, que ahí está, perfecto, gracias. Tengo déficit atencional con los ruidos. De hecho, yo hago clases durante toda la semana con mi empresa, entonces también trabajo mucho el tema de los micrófonos y todo eso. Bueno, entonces estas sincronizaciones sin duda no son coincidencia, sino que suceden tal cual los designios del Señor. El Señor Jesús quiere, Él decide morir en la Pascua. Recuerden que siempre los versículos hablan de que Él va a la muerte y ya dice que ya su hora llegó, Él maneja los tiempos, y dentro de este control de los tiempos está de que mientras los judíos comen la Pascua, el Señor Jesús está en la cruz siendo Pascua por nosotros. Parte la Pascua y durante
7 días tienen que comer panes sin levadura. Acompáñame a Éxodo capítulo 12, que vamos a encontrar la explicación de por qué son panes sin levadura. Ya estudiamos en algún momento de que los panes sin levadura significa lo santo y lo puro. Pero también hay una explicación bien práctica que está en Éxodo capítulo 12, en el verso 37, y se refiere a esta salida apurada de Israel la noche de la Pascua. Dice, partieron los hijos de Israel a Ramesés, a Sucot, perdón, veo de nuevo. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gente, oveja y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera, los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Algo que fue súper práctico y que, o sea, que sucedió en la práctica, mejor dicho. 7 días. ¿Por qué? Porque salieron tan rápido de que en realidad no pudieron esperar que el pan leudase. Por lo tanto, por eso tenemos que ellos salieron tan rápido, armaron el pan, no pudieron esperar que leudara, por lo tanto tuvieron que comerlo de esa forma. Si bien el Señor manda de que sea un pan sin levadura, pero hay algo muy práctico que les sucede a ellos. Y eso les sucede también a los judíos, de que ellos cuando comen el pan sin levadura en estas fiestas, están recordando que salieron apurados y que por lo tanto no tenían nada más para poder comer. Así que es interesante tener ese detalle, y cuando hablemos de los panes sin levadura para los judíos, representa el haber salido apurado de Egipto. Durante la semana de los panes, de estos 7 días de panes sin levadura después de la Pascua, venía entre medio un día de reposo. Está el día de, como les contaba, el día de la Pascua como tal, pero después a los 2 días, después del día de reposo, que es el día domingo, se ofrecían las primicias, que eran los primeros frutos de la tierra. Vamos a leer ese versículo, lo tengo marcado en rojo, me parece en negro, perdón. Me parece interesante ese versículo, Levítico capítulo 23, en el verso 10, que se refiere a las primicias. Por eso tengo el subtítulo arriba, Pascua, panes sin levadura, pero también están las primicias, que sucede acá el día domingo. Levítico 23, verso 10. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis acepto. El día siguiente al día de reposo la mecerá. Si uno lee el contexto de lo que viene hablando esta fiesta, es precisamente durante la fiesta de los panes, que después del día de reposo, el día domingo, ellos iban a ofrecer las primicias, los primeros frutos de la tierra. ¿Quería leer algo antes? Las 2 tardes. Ya, perfecto. Leamos acá, tengo en pantalla, vamos a leer Éxodo capítulo 12, para poder comprender mucho más lo que es la Pascua. Tengo algunos versículos, no es todo el capítulo. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Interesante que si bien ellos tienen el Rosh Hashanah como el día del año nuevo, pero el primer mes del año para celebraciones es de celebraciones de fiestas judías, es la Pascua. Es como si ellos tuvieran un año convencional y el año de las fiestas. Para ellos este es el primer año. ¿Qué tenían que hacer? Verso 5. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre, y la pondrán en los 2 postes, y en el dintel de las casas en que han de comer. Y aquella noche comerán, ¿qué cosa? Carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Fíjate el verso 8. Ellos comían este macho cabrío sacrificado, pero además con panes sin levadura. Aquí ya vamos a empezar a ver que la fiesta de los panes sin levadura, como la fiesta de la Pascua, termina siendo una sola fiesta. Y también la comen con hierbas amargas, algo más que tenían que acompañar con la comida. Es como el simbolismo de que estamos tan apurados de que tenemos que, esto es lo que hay, no es lo que hay cerca, no podemos preparar nada con mejor sabor. De hecho, el verso 11 lo deja más claro. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Por lo tanto, en el verso 11 explica de que esta comida se comía lo más rápido posible, y la vestimenta era como si fueses a salir corriendo.
El bordón, como explicó mi hermano Roy hace unas clases atrás, o un domingo, creo que fue, es que es el bastón para poder caminar, ¿cierto? Que siempre vemos en las películas o en la televisión. Es el bastón ceñido, listo para salir corriendo. Verso 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Ahí está justamente la palabra hebrea pasar, que es pasar, ¿verdad? Que es la frase del hebreo de la Pascua. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Verso 15. 7 días comeréis panes sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Fíjate lo que tengo ahí en cursiva en el verso 15. Dice, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Por lo tanto, no era solamente no comer panes sin levadura, sino que además tenían que quitar, botar, quemar toda levadura que existiese en su casa, todos los posibles granos que fuesen para levadura. Tenían que botar. De hecho, hay granos que tienen levadura, por eso tenían que botarlo todo. Tenían que quemarlo. No podían ni comer ni que se hallase levadura en sus casas. Verso 17, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Dos cosas del verso 17. Guardaréis la fiesta de los panes sin levadura. Entonces yo te pregunto, ¿era la fiesta de la Pascua o la fiesta de los panes sin levadura? Es la misma dentro del lenguaje judío. Ellos lo utilizan esos términos de forma intercalada. Y los judíos hoy en día, cuando leen el verso 17, los judíos de hoy, del 2020, por eso siguen celebrando estas festividades porque consideran ese versículo como válido hasta hoy en día, en el sentido de que esto va a ser perpetuo por todas las generaciones. Pero ahí el versículo se está refiriendo a las generaciones judías y por supuesto dejan fuera todos los versos del Nuevo Testamento respecto a Jesús, anulando el acta de los decretos y anulando la antigua ley. El apóstol Pablo tuvo que escribir cartas, romanos completos, cartas completas para poder explicarle esto a los judíos de que estas palabras que están aquí escritas son precisamente para la generación judía, pero no para la generación cristiana. La segunda Pascua está en Números capítulo 9. Y habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, ¿cuándo? En el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo, los hijos de Israel celebran la Pascua a su tiempo. Ahí le está diciendo Jehová a Moisés, oye, ya pasó un año, recuerda que tienes que celebrar esta fiesta. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto. Yo creo que ya si han estado en las clases anteriores, comprendemos mejor a qué se refiere que estaban inmundos a causa de muerto. Y le dijeron a aquellos hombres, nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Y verso 8, y Moisés les respondió, esperad, yo diré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Fijémonos hasta acá. Yo cuando leí estos versículos yo dije, pero ¿cómo ellos no sabían de que tenían que estar limpios? Pero vemos que están implementando la ley por primera vez. Están paso a paso. De hecho, el mismo Jehová le tiene que recordar a ellos diciéndole, oye, acuérdate que tienen que celebrar la Pascua, recuerda que tienen que hacer estas festividades, son complejas, hay muchas cosas, pero recuerda esto. Y muchas personas lo habían olvidado y no habían entendido bien cómo celebrarla. Por lo tanto, Moisés le pregunta al Señor, ¿qué responde el Señor en el verso 9? Y Jehová habló a Moisés diciendo, cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, se agrega otra variable. ¿Se acuerdan que Deuteronomio 16 decía de que todos tenían que celebrar la fiesta, que todos tenían que ir a celebrarla? Pues bien, el Señor aquí hace una excepción. El Señor Jehová dice, ok, si están inmundos o están de viaje, pueden celebrar la Pascua cuando, verso 11, en el mes segundo, pero también a los 14 días del mes, entre las 2 tardes la celebrarán. Es decir, ok, van a celebrar la misma fiesta, pero en un mes más. En el mes segundo, el mismo 14, pero entre las 2 tardes. Más, verso 13, el que estuviera limpio y no estuviera de viaje, es decir, que no estuviera en esta condición, como estos hombres que preguntan en el verso 6, debe celebrar la Pascua, la cual, si no lo hace, va a ser cortada dentro del pueblo. Es interesante acá cómo ciertas cosas se flexibilizan en base a un contexto más humano. Aquí yo recuerdo muy bien el libro de Hechos, cuando una persona estaba escuchando la palabra del Señor y se cae y muere, y paran todo lo que estaban haciendo para ir en ayuda. Es decir, aquí el sentido espiritual, el sentido real de las personas de querer celebrar
genera de que las leyes puedan tener esta flexibilidad. Y se entiende muy bien los versículos cuando dice que el Señor quiere más que el sacrificio, el Señor quiere nuestro corazón contrito, más que la cantidad de animales, el Señor, que se maten y que se quemen, el Señor quiere la bondad y quiere una fe práctica. Y eso es lo que Jehová está aquí también reflexionando. Que hay gente que se equivoca, pero por su primera vez, pero quiere celebrarla, por lo tanto el Señor ve el corazón de ellos y genera esta excepción. Y vamos a ver que no es la primera vez que sucede, ¿eh? Josué, capítulo 5, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, cuando entraron, hazte cuchillos afilados y vuelva a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban incircuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto, por el camino después de que hubieran salido de Egipto, no estaba circuncidado. Si leemos ahí Josué 5, muchas personas fueron circuncidadas, todos los que nacieron en el desierto. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron, ¿qué cosa? La Pascua a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron el fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Lindo versículo 12, recuerden que el maná era una especie de escarcha, al amanecer de cada día había una neblina que al momento en que se iba dejaba el maná para que la gente comiese, y el maná que no era comido simplemente se disolvía durante el día, no podían guardar para el día siguiente, excepto en el día 6, para guardar por 2 días para no recoger en el día de reposo. Pues bien, el maná cesó cuando ellos entraron y cesa precisamente al día siguiente de la celebración de esta Pascua en la comida de los panes sin levadura. Otro ejemplo es el de Ezequías. Aquí se le genera un tremendo problema al rey Ezequías. Envió después Ezequías por todo Israel. Por el contexto, Ezequías es un gran reformador del judaísmo, con ciertos padres y abuelos que habían sido pésimos reyes y apóstatas. Y Ezequías lo que quiere es reformar la fe. Entonces envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación de Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar, por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Como les decía, el contexto es que los sacerdotes estaban reformándose y el pueblo de Israel estaba perdido en pecados. Por lo tanto, querían celebrarlo en el mes primero, pero no había ni suficientes sacerdotes santificados y el pueblo no estaba en Jerusalén. Por lo tanto, la van a celebrar ¿cuándo? El mes segundo. Y se reunió, verso 13, en Jerusalén mucha gente para celebrar, ¿qué cosa? La fiesta solemne de los panes sin levadura. Contraste en el verso 1, el verso 2 con el verso 13, que ahí se le llama la fiesta de la Pascua, pero después se le llama la fiesta solemne de los panes sin levadura. Es la misma fiesta con distinto nombre. En el mes segundo, verso 15, entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron. Y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. Mas Ezequías oró por ellos, diciendo Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Porque obviamente el temor de Ezequías era, estamos celebrando la fiesta en otro mes. Quizá Ezequías se basa en lo que le sucedió al pueblo, lo que leímos en Números. Y Ezequías ante eso ora, y Jehová dice que sanó al pueblo. Recalco la palabra sea propicio, ¿verdad? Que efectivamente no pase el castigo, sino que pueda expiarlos. Verso 21, así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días, con gran gozo. Y glorificaban a Jehová todos los días los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Por eso les contaba, queridos hermanos y hermanas, de que la fiesta de los panes sin levadura era una fiesta de gozo, de instrumentos. La gente cantaba, los judíos hacían gran celebración. Y en esa misma celebración, mirando el futuro, es donde muere Jesús. Y toda aquella asamblea, el 23, determinó que celebrasen la fiesta por otros
7 días, y la celebraron otros 7 días con alegría. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. De hecho, no está el capítulo completo, pero Ezequías entregó una cantidad de animales para cada una de las familias, por lo tanto nadie pudo quedarse fuera de esta gran celebración. Preguntas que nos hacemos acá. El Señor, ¿por qué no castigó al pueblo por no haberlo celebrado en el mes primero, sino que lo celebraron en el mes segundo? ¿Por qué no castigó al pueblo por haber ampliado la fiesta otros 7 días que no habían sido estipulados? Pues aquí justamente vemos el verdadero carácter de Jehová, que lo que está queriendo ver el Señor acá en estas fiestas es el verdadero corazón de las personas, y Jehová sana al pueblo a pesar de no ser estrictos, porque hay una situación bien concreta que Ezequías puede interceder ante Jehová. Y la última, no la voy a leer completa, justamente el rey Josías, que comienza a reinar desde los 8 años. Me llamó la atención eso de Josías, que Josías reina a los 8 años. Mi hijo tiene 6, mi hija tiene 9. Entonces, como si nuestra hija, mira a mi señora acá, como si nuestra hija fuera rey. Estaría feliz siendo reina. Pero a esa edad, 8 años, comienza siendo muy muchacho, como dice el versículo. Y a los 12 años, que es la edad, conversaba esto con el hermano Efraín Pérez por teléfono el otro día, de que hablábamos, ¿no? Que a los 12 años comienza el judío a ser responsable de la ley, responsable de todas las ordenanzas, deja de ser niño y se convierte en un hijo de la ley. Por lo tanto, a los 12 años, cuando tienen esa especie de inauguración en sus vidas, Josías comenzó a limpiar Jerusalén y a tener ya mandato, voz dentro de su gobierno. Por eso también Jesús es presentado a los 12 años en el templo, por eso va con María y José, por eso Jesús se pierde, porque sucede eso a los 12 años de edad. Y a los 18 encuentran el libro de la ley, se dan cuenta de que no habían celebrado la Pascua por muchos años. El verso 19 dice, luego el rey oyó las palabras de la ley y rasgó sus vestidos. Y en el verso 28 le piden al Señor y le piden lo siguiente, que tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Jehová le responde a Josías. Josías dice, bueno, Señor, perdónanos porque no guardamos la ley. Y Jehová le responde, le dice, ok, hemos visto, el Señor dice, yo he visto lo que has hecho y tus ojos no van a ver el castigo que traigo sobre los moradores de esta tierra. Y así Josías termina su reinado en paz. Verso 17, celebraron ¿qué? La Pascua, y ¿qué también celebraron? La fiesta de los panes sin levadura, por 7 días. Me queda poquito para ir cerrando. Hoy en día, ¿qué pasa en el año 2020 respecto a la Pascua? ¿Cómo la celebran los judíos practicantes de hoy? Le llaman la fiesta de Pesaj. Eliminan de sus casas todo el hametz. El hametz es todo lo que es el trigo. De hecho, ahí en la primera fotografía que les muestro es justamente lo que hacen los rabí judíos, de que queman todas las cosas que tengan el hametz. ¿Qué es el hametz? Es todo lo que esté elaborado con trigo, cebada, centeno, avena, escándalo. Queman todo eso de sus casas. Algo peculiar es que si hay productos que tengan trigo o cebada, no los queman todos, algunos los venden. Creo que es muy propio de los judíos. Yo comentaba eso con mis señores, decíamos, claro, el judío no lo quema, lo vende. Siempre se le ha conocido como tan comerciante. Pero sí, ellos tienen que eliminar todo el hametz. Se preparan para esa fiesta, para ese día, con ropa refinada, una cena muy elegante. Es como nosotros quizás lo hacemos en Año Nuevo en nuestras casas, ellos también lo hacen de esa forma. Y ellos no están hoy en día comiendo el cordero, comen el caera de Pesaj, el Keara de Pesaj, que ahí está en la foto, que es un plato donde hay distintos elementos y que lo van comiendo paso a paso. Cada elemento representa algo en específico. No quise traer eso para no hacer más largo el tema, pero cada uno representa algo específico y lo van comiendo con cierta postura corporal. Por ejemplo, hay una comida que se recuestan para el lado derecho, otra comida se recuestan para el lado izquierdo. Tienen todo un rito para comer ese plato que está ahí, en donde están todos estos distintos alimentos, cada uno simboliza algo, y eso es la Pascua para ellos. En el mundo la fiesta dura 8 días, porque en algún momento cuando no teníamos Google, no sabíamos qué hora era en Jerusalén. Para evitar ese error se le agregó un día más en todo el mundo. En Judá son 7 días, pero en el mundo la celebran durante 8 días, para no tener errores de horario, en este tema de comer en la tarde, en la noche siguiente. Ahí en esa fiesta ellos comen el matzá judío, el pan judío, que está ahí en la fotografía también.
Por mucho tiempo lo vi en las iglesias de Cristo, de hecho, que partían la cena con este pan judío que se compra, pero en realidad no es el pan que en realidad preparamos hoy en día porque nos hemos apegado mucho más a las escrituras. Eso es un pan que tiene otro tipo de elementos, pero probablemente alguno ha comido de ese pan en alguna congregación cuando comen la cena. Insisto que es un pan que tiene otros ingredientes más. La recomendación bíblica es hacer el pan en las propias casas, que el pan sin levadura para la cena del Señor. Y hay un juego que ellos tienen en su celebración que se llama el Aficomán, que es un juego en donde esconden este pan sin levadura y dicen que los niños vayan a buscarlo. Y lo esconden en la casa, los niños van a buscar este pan. Y es más que nada para que el niño se mantenga despierto porque durante esa noche leen la ley. Entonces, a la mitad de la lectura, para que no se duerman, hacen este juego de buscar el pan en la casa y así hacen un momento de distracción. Parte de las tradiciones. Bueno, ¿por qué no celebramos esto? Para ir cerrando este tema, es muy sencillo. 1 Corintios capítulo 5, en el verso 7, dice, limpiaos pues, ¿de qué? De la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Dos cosas a señalar. ¿Por qué no la celebramos hoy en día? Punto 1. Porque fijémonos acá, que el Señor ya es nuestra Pascua, Él ya fue sacrificado por nosotros, Él ya murió representando la Pascua. Y otro punto interesante de este versículo, que no es extraño que el mismo apóstol Pablo, experto en la ley judía, haya mencionado la levadura o la no levadura junto con la Pascua en un mismo versículo. ¿Por qué? Porque ya hemos aprendido en esta clase de que la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura se entiende como una sola. La invitación es no tener la levadura antigua, sino la nueva levadura, probablemente se refiere obviamente a la nueva vida o al nuevo cristianismo, a la nueva era de nuestra historia, y entender de que el Señor ya fue sacrificado y Él fue nuestra Pascua. ¿Se acuerdan que les conté yo sobre lo que ocurre el día domingo, que es la fiesta de las primicias? Por eso también el apóstol Pablo dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Por qué Pablo dice este versículo? Porque justamente el día domingo es cuando se celebraba la fiesta de las primicias. Y es justamente un día domingo en donde el Señor resucita. Por eso dice esto el versículo, que más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Si queremos irnos a lo que sucede en los últimos días de la crucifixión y resurrección, cuando Cristo está en la cruz, en ese momento Israel está, o Judá, mejor dicho, está celebrando la Pascua, el 14 de Nisan. Y cuando el Señor Jesús está en el sepulcro, en ese momento los judíos están comiendo los panes sin levadura. Y el día que Jesús resucita es justamente el día de la fiesta de las primicias, que fue un 16 de Nisan. Por eso podemos determinar muy bien la fecha de la muerte y resurrección de Cristo en nuestro calendario, es muy precisa, es muy precisa. Y también entender estos tres pasos que están acá ayudan a entender cómo la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, esa es la representación, es la sombra de lo que había de venir y es el cumplimiento total de esta festividad, de la Pascua, de los panes sin levadura y de la fiesta de las primicias. En algún momento hablamos de que aprender el Antiguo Testamento nos ayuda a ver las sombras de las cosas que habían de venir. Y yo estudiando esto, amo mucho más la muerte y resurrección de Cristo por todo el simbolismo que está detrás en el acto que hoy día como cristianos es tan importante. Hasta ahí nomás, porque vamos a llegar hasta acá. La próxima semana vamos a ir con el Pentecostés y con la fiesta de los tabernáculos. Son las últimas dos fiestas que vamos a analizar. Y bueno, esperemos que algún día terminemos las fiestas, porque en realidad nos queda todavía el libro de Levítico. Estamos recién acá en estos capítulos, pero creo que ha sido interesante detenernos a analizar lo que es la Pascua judía y la comparación con el Nuevo Testamento para nosotros los cristianos, cómo nos impacta a nosotros esta información. Muchas gracias por su atención